los comentarios que Prabhupada ha hecho, hoy en día, debido a que bueno, estamos en otro siglo, otros tiempos, otras perspectivas, es justo que la academia o que nosotros evaluemos los comentarios de Prabhupada desde el siglo XXI y no desde el contexto en que fueron escritos. Hablas de comentarios sobre, por ejemplo, mujeres o... Por ejemplo, sí, comentarios sobre género o incluso comentarios acerca de la guerra. O razas, diferentes razas. Razas, exacto, todo ese tipo de comentarios, porque hay muchos, por ejemplo, a comienzo del siglo XX estaba la eugenesia. ¿Sabe qué? No, yo entiendo, ya entendí. Claro. Ya entendí porque se me ha preguntado eso por lo menos 1000 veces, así que entiendo el asunto. Creo que hay un error filosófico que, en un sentido, que crea ese problema. Y los devotos no entienden la diferencia entre ser un alma condicionada y ser condicionado por la cultura en que se crece, que son diferentes cosas. Ser un alma condicionada significa que uno tiene deseos materiales o que se ocupa en especulación filosófica, o sea que uno tiene impurezas, no es un alma pura, eso es alma condicionada, condicionada por los propios deseos y apegos y aversiones. Prabhupada no es un alma condicionada, pero obviamente en un sentido, digamos, que no tiene que ver con su pureza, está afectado por su la cultura en que creció. Por ejemplo, para dar un ejemplo muy obvio, Prabhupada dice en un significado en Bhagavad Gita de que los meses más calientes del año son mayo y junio. Bueno, en Argentina es el comienzo de invierno. Y mismo en California, es bien sabido, en California los 2 meses más calientes de toda la costa pacífica de los pobres Estados Unidos, los meses más calientes son agosto y septiembre. En la India, y específicamente específicamente en el norte de la India, los meses más calientes son mayo y junio. Entonces, Prabhupada declara algo incondicionalmente que es una verdad condicionada por factores geográficos. Y entonces, todas esas declaraciones sobre mujeres, y hoy en día, Prabhupada decía siempre que yo soy infalible únicamente cuando estoy citando las escrituras infalibles. Prabhupada siempre insistía que yo no soy ni ciente ni infalible como Dios, yo no soy Dios. Así que el problema es ese problema tan bien conocido en la historia de las religiones, esa tendencia a mitologizar a un líder carismático. Y hay motivos sociológicos, hay motivos psicológicos que se puede estudiar en las ciencias sociales. Todo eso se entiende muy bien. Porque cuando hay un líder carismático, y usando la palabra carisma en el sentido antiguo griego, que significa exactamente lo que nosotros llamamos de Shakti Avesh Avatar. Una persona que recibió un don, un carisma, un don de potencia del divino. Eso es un líder, porque los eruditos usan la palabra en el sentido griego original. Entonces, cuando uno acepta un líder carismático, puede ser Jesús, puede ser Prabhupada, puede ser el profeta de Islam.
y muchos otros que son bien menos auténticos. Entonces, uno se convence, el seguidor se convence de que toda autoridad se encuentra en ese líder, porque Dios habla a través de ese líder, o la verdad máxima habla a través de ese. Así que, ya que Dios es infalible y sabe todo, las palabras que vienen de ese líder son perfectas, porque vienen de una fuente infalible. Ahora, el problema es que Prabhupada dejó muy claro que yo no soy Dios y mis palabras son infalibles tal y cuando yo repito las palabras de las Escrituras. Pero yo personalmente, ningún devoto puro, personalmente es infalible en asuntos de este mundo. Pero lo que sucede sociopsicológicamente es que cuando el líder carismático inevitablemente se va de este mundo, los seguidores y más los que estaban apegados a la forma externa del gurú pueden entrar en un estado de crisis, de pánico, de desespero. Entonces, ellos, como se dice, ¿cuál es la palabra en inglés? Compensan. Ellos compensan por la pérdida de la presencia inmediata, exagerando la identidad del líder que se fue. O sea que se perdió algo y se obtiene algo. Entonces, Prabhupada sabe todo y él es verdad que sabe Dios, conoce a Dios, pero si fuese la verdad, que Prabhupada negó siempre, pero si fuese la verdad, que cada vez que Prabhupada habla, realmente Krishna habla. Entonces, la conclusión lógica inevitable sería que nosotros no sabemos en absoluto, no sabemos nada de Prabhupada, porque ni una vez oímos la voz de Prabhupada. Prabhupada nunca dijo nada, Prabhupada nunca hizo nada y no sabemos nada sobre la personalidad de Prabhupada. O sea que en cuanto más uno avanza espiritualmente, cuanto más se avanza espiritualmente, más se vuelve impersonal. O sea que un alma condicionada es mucho más personal que un alma liberada. Porque cuanto más uno avanza en conciencia de Krishna, más uno pierde cualquier rastro de personalidad propia. Y uno se vuelve simplemente un tipo de robot súper piedoso. Así que la decisión de entregarse a Krishna es la última decisión que un alma toma eternamente. Y habiéndose entregado a Krishna, uno nunca más habla, nunca más actúa de su propia cuenta. Así que almas condicionadas son muy personales. En la medida que uno avanza, uno se vuelve cada vez menos personal. Es muy interesante. Es obviamente una filosofía absurda. Pero entonces resulta que si Krishna está hablando a través de Prabhupada, y Prabhupada nunca habla. Prabhupada nunca habla. Prabhupada no tiene opinión sobre nada. La única opinión Prabhupada tiene es que quiero servirle a Krishna. Entonces, en tal caso, es ofensivo dudar cualquier cosa que Prabhupada diga sobre raza, sobre mujeres, sobre eso, sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial, porque Krishna está hablando. Y Prabhupada nunca habla. Y debido a esa falla filosófica, ese error filosófico, se ha creado un ambiente en ISKCON en que no se puede corregir nada, no se puede ajustar nada, no se puede desarrollar un movimiento racional. Porque Prabhupada, y por eso que el movimiento no avanza. O sea, no es que ISKCON es un movimiento que está creciendo,
que está volviéndose cada vez más relevante, un poder cultural y espiritual en Argentina, en Alemania, en no sé dónde, en California. No, de hecho, al contrario. Entonces, así es. Hay hay muchos devotos, Dios los bendiga. Hay muchos devotos que creen para todo tema en este mundo hay que escuchar a Prabhupada. O sea, para entender el universo, la tierra, las mujeres, los hombres, para saber cómo cocinar, para saber cómo tomar baño, para todo. Hay que escuchar a Prabhupada y solamente hay un tema en que Prabhupada no es la autoridad. Y ese único tema en que Prabhupada no habla la verdad es el tema de Prabhupada mismo. Prabhupada habla la verdad sobre todo menos Prabhupada mismo. Porque Prabhupada siempre decía que materialmente yo me equivoco, materialmente a veces cometo errores, pero siempre lo decía. Y hay devotos que no, eso es su pasatiempo, está manifestando humildad trascendental, no está hablando la verdad. Además de eso, pensar que es una cualificación para uno ser realmente un devoto puro, una cualificación es que uno sea materialmente infalible, es simplemente un malentendido completo de nuestra filosofía. Simplemente uno no entiende nuestra filosofía. Así que cuando Prabhupada hablaba de mujeres, además de eso, Prabhupada, así como Prabhupada escribe en un significado, hay devotos que dicen que no, los significados son infalibles. Bueno, pero está en el significado de que es una verdad local que se presenta como verdad categórica, universal, que los meses más calientes son mayo y junio. Ok, Prabhupada, por ejemplo, dice en un significado, creo que en el séptimo canto, o sexto canto, de que una mujer que no se casa se declara independiente y así se vuelve una prostituta. Claro que eso es algo que debemos predicar mucho, ¿verdad? Hoy en día. Pero entonces, primero que cuando Prabhupada usaba mucho la palabra prostituta, o a veces en el sentido indiano, que no es como inglés de Europa o los Estados Unidos, que prostituta significa promiscua, no necesariamente una mujer que se vende. Entonces, Prabhupada sabía que él tenía discípulas excelentes, completamente dedicadas, que no se casaron por varios motivos. Por varios motivos. Hay devotas muy buenas, que son buenas devotas, que pueden ser homosexuales, pero son buenas devotas, muy dedicadas a Krishna. Hay devotas que les gustaría casar, pero, ¿cómo se dice? La variedad de hombres que se le ofrecen. Si no le apetece, no le corresponde. Sí, no se le inspira un deseo muy fuerte, sí, porque como sabemos los hombres, nosotros sabemos que somos terribles. Entonces, hay mujeres que no se casan porque no hay un marido, no hay un devoto cualificado. Hay devotos que no se casan porque dentro de una mala red, porque fueron abusadas y todavía no han superado ese trauma. O sea que hay varios motivos por los cuales una devota, un devoto, no se casa. Entonces la declaración categórica y también debo decir, una devota tal vez no se casa porque es muy avanzada, porque es una devota muy avanzada, muy consciente de Krishna, está muy apegada a Krishna. Eso es posible.
Entonces, decir categóricamente que una mujer que no se casa se declara independiente y por eso se convierte en prostituta, obviamente es verdad, pero en un número pequeño de casos. Porque de hecho hay mujeres en este mundo, y he conocido algunas, no íntimamente, pero he conocido solo con distancia social, digamos. Hay mujeres y también hay hombres que no se casan porque son promiscuos. Y están cansados de mentir a un esposo o esposa, entonces en vez de cansarse siempre inventando mentiras, es mejor no casarse. Pero probablemente en esta era, esas personas son una pequeña minoría de las mujeres que no se casan. Entonces, esa tendencia de hacer una declaración categórica, cuando de hecho se aplica solamente en ciertos casos. Por ejemplo, decir que las mujeres son menos inteligentes. El hecho es que hoy en día es posible estudiar y medir científicamente la inteligencia de seres humanos. Y el primer punto es solo agua. Sí, las cosas más pesadas son para más tarde en la noche. Es un chiste, por favor. No me lleven al GBC. Entonces, hoy en día se puede estudiar científicamente a la inteligencia. Y el primer punto tal vez sería que hay diferentes tipos de inteligencia. Hay, por ejemplo, inteligencia artística, hay inteligencia emocional, hay inteligencia matemática, hay inteligencia filosófica, hay muchos tipos de inteligencia. Y lo que los estudios objetivos muestran, sabe que eso es muy chistoso porque los izquierdistas siempre dicen, siempre se burlan de las derechistas porque las derechistas rechazan la ciencia de la, ¿cómo se llama? Cambio climático. Cambio climático. Y por eso los izquierdistas siempre se burlan de los derechistas, pero los izquierdistas niegan un montón de ciencia, porque más o menos 100% de la evidencia científica sobre los géneros muestra que en general, no siempre, generalmente son diferentes. La idea de que, inclusive, la idea de que uno nace con la mente como un libro abierto y la sociedad le escribe algo y que las mujeres se comportan así y los hombres así porque la sociedad los, condicionó así. Eso es una teoría del siglo XIX, XVIII. Ya hace muchas y muchas décadas que sabemos que eso es completamente falso. Que claro que hay un equilibrio, que claro que la ciencia, o claro que, digamos, el proceso de socialización, de ser socializado por la sociedad, sí, es una influencia. Pero también cada alma trae a esta vida sus antecedentes kármicos. Por ejemplo, es un hecho que los hombres y mujeres, cuando reciben la libertad de escoger una vocación, la mayoría, no todos, pero la mayoría hacen elecciones muy diferentes. Por ejemplo, se ve que más mujeres son atraídas a las vocaciones médicas. De ser doctoras, médicas, de ser enfermeras y todo eso. Los hombres, digamos, las vocaciones peligrosas,
como combate militar o de trabajar en esas plataformas de petróleo que se muere muy fácilmente, hay poquísimas mujeres atraídas a esa vocación. Y, o sea que entonces los izquierdistas dirán y dicen que no, eso es la influencia de la sociedad, que la sociedad impone ciertos valores. No, porque lo que la evidencia científica muestra es que en los países que tienen más, ¿cómo se dice? Libertad, o sea, entre los géneros, o sea, que son los países de Escandinavia. Los estudios muestran que en Escandinavia, Dinamarca, Noruega, Suecia, todo eso, que son los países en el mundo donde las mujeres tienen más libertad legal, más protección legal y sociedades en que el sexismo es más severamente castigado. O sea que los países de Escandinavia son modelos de igualdad de género. ¿Y qué encontramos ahí? Que también son los países donde las diferencias de preferencia entre hombres y mujeres, la vocación que escojan, donde hay la mayor diferencia del mundo. Entonces tenemos esa situación absurda en que los izquierdistas predican hasta que no se aguanta más, predican que es solo por la influencia de la sociedad que los hombres y las mujeres tienen diferentes gustos. No, es todo al contrario. Cuando hombres y mujeres tienen plena libertad de hacer lo que realmente quieren hacer, en la mayoría de los casos quieren hacer cosas muy diferentes. Inclusive, he estudiado eso, por ejemplo, una cosa famosísima de que por el mismo trabajo los hombres ganan más dinero que las mujeres. Eso tampoco es ciencia. O sea, mismo cuando es verdad, porque cuando estudian todos variables, ciencia social, estudios serios, ciencia social, lo que se descubre que no es que las mujeres reciben menos dinero que hombres por el mismo trabajo, sino que cualquier persona, o sea, dos personas en el mismo trabajo, la persona que es más agresiva de pedir más, recibe más. ¿Cómo se dice? Quien no llora, no mama. Sí, el que no llora, no mama. Sí, entonces también los estudios científicos muestran que mujeres en general son menos agresivas que los hombres. En ese sentido son mejores. Los hombres son más agresivos, más violentos. Un porcentaje enorme, como un 90%, no recuerdo el número exacto, de personas, ¿cómo se dice?, encarceladas por crimen. ¿Ah? Prisioneros. Sí, prisioneros por crímenes violentos. Casi todos son hombres. Casi todos, o sea, una mayoría fuertísima de prisioneros de que cometieron crímenes así violentos, casi todos son hombres. Así que, entonces, en un empleo, digamos, dos personas, un hombre y una mujer haciendo el mismo trabajo, y a veces la mujer es más agresiva, la mujer recibe más salario que el hombre. Entonces, el nivel de negar la ciencia por los izquierdistas es asombroso. O sea, porque los dos lados son los dos extremos, son reflejos de espejo. Eso se llama el efecto del péndulo. Es una de las primeras leyes de moción, de movimiento de Newton, que cada acción en este mundo crea una acción opuesta e igual.
Eso, entonces, ese mismo efecto de péndulo se observa en la teoría famosísima teoría dialéctica de Hegel y luego de Marx, que la historia avanza o simplemente se mueve a través de un proceso dialéctico, que hay un tesis que crea su propio contradicción, que es el antítesis, y después los dos se pelean y se crea un síntesis que se vuelve el nuevo tesis. Entonces, es una ley en las leyes de ¿cómo se dice? En español. Las leyes del movimiento de Newton, de la física, el péndulo, son leyes psicológicas. Por ejemplo, una persona que fue traumatizada se vuelve más tímida, o sea, más, en español, ¿cómo se dice? Reacia. No, está bien, reacia. Sí, más reacia. Por ejemplo, una persona que estuvo en una relación traumatizante se vuelve más reacia de entrar en una nueva relación que una persona normal, porque el péndulo fue al otro extremo. Entonces es una ley psicológico, sociopolítico, como Platón habla que un extremo político crea su propio opuesto, como por ejemplo que la anarquía lleva a la tiranía, la monarquía y cosas así. Entonces podemos ver que hay dos extremos, los dos absurdos y estúpidos, izquierda y derecha, los dos irracionales porque dogmáticos y no científicos. Y es por eso. Entonces, otra pregunta, sí.